Las lesiones culposas están reguladas en el artículo 94 y 94 bis del Código Penal, donde se ha establecido una importante reforma lo cual ha significado de alguna manera la puesta en crisis definitiva de lo que nosotros conocemos como el dolo eventual. El artículo 94 establece en la parte normativa que se impondrá prisión de 1 mes a 3 años o multa de 1.000 a 15.000 pesos e inhabilitación especial por 1 a 4 años el que por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, causare a otro un daño en el cuerpo o en la salud. Si las lesiones fueran de las descritas en los artículos 90 o 91 y fueran más de una las víctimas lesionadas, el mínimo de la pena prevista en el primer párrafo será de 6 meses o multa de 3.000 pesos e inhabilitación especial por 18 meses. El primer párrafo de este artículo establece la modalidad culposa de todo tipo de lesiones, abarcando aquellas que fueran leves, graves o gravísimas. Por tanto, se aplica la forma culposa y este tipo penal a cualquier clase de lesión que se produce a otra persona. Por imperio de lo dispuesto en el segundo párrafo de este artículo, si las lesiones causadas son graves o gravísimas y fueran más de una de las víctimas lesionadas, la pena será mayor. No se trata de un caso de concurrencia de ilicitudes o de un supuesto de reincidencia o reiterancia. Deben haberse producido con una unidad de acción y en el mismo momento configurativo de la infracción. Quedan fuera de la agravación las lesiones leves, culposas, en las que existe una pluralidad de víctimas. Esta última hipótesis no da lugar a la aplicación de la agravante estipulada en el segundo párrafo, que se limita exclusivamente a las lesiones graves o gravísimas. Este artículo 94 alude a la imprudencia, a la negligencia, a la impericia en el arte o profesión y a la inobservancia de reglamentos o deberes. Conceptos de estos que ya han sido abordados, ¿no es cierto?, cuando hemos desarrollado todo lo vinculado al artículo 84 y 84 bis, que regula la figura del homicidio culposo, tanto el simple como el agravado, respectivamente. Dentro del tipo objetivo, podemos observar que el delito consiste en causar de esa forma un daño en el cuerpo o en la salud de la víctima. La primera parte de este tipo penal representa un delito complejo y alternativo, ya que cualquiera de sus dos formas, daño en el cuerpo o en la salud, constituye el delito de lesión, aunque no sea admisible una separación radical o terminante entre ellas por la estrecha relación que tienen entre sí, ilícito en el cual la causalidad y el resultado son delimitadores del tipo culposo, pero insuficientes para configurar la culpa si no media una violación del deber de cuidado determinante de la consecuencia penal de la conducta. En tales contingencias, si bien la coautoría es admisible según las circunstancias de cada caso, no es posible hablar de una coautoría por división de funciones, ya que ella es incompatible con esta clase de delitos, caracterizado por la ausencia de voluntad criminal, siendo únicamente posible la llamada autoría concomitante o conjunta, que se caracteriza precisamente entonces por la ausencia del plan celeris. Nos resulta así la cosa de aplicación en el ámbito penal la llamada concurrencia de culpas, ya que la imputación penal siempre es a título personal, por lo que la eventual participación culposa de la víctima solo debe apreciarse para considerar la medida de la pena. Al respecto, uno puede abrevar, ¿no es cierto?, en algunos fallos
de la Sala Sexta de Buenos Aires, la causa Bruno del año 1995. Tratándose de un delito culposo, donde lo decisivo es la violación a un objetivo deber de cuidado en las circunstancias del caso, el tipo penal se presenta de tal modo como un tipo abierto. Esto significa que debe ser completado por el juzgador de acuerdo con aquellas características y, en su caso, con la normativa que surge de otro sistema regulador, a fin de determinar si se ha producido una inobservancia a aquellas disposiciones que integran de algún modo el complejo normativo. No solamente los accidentes culposos que ocasionan lesiones son cometidos con infracción a leyes o reglamentaciones de tránsito que hoy formarían parte del artículo 94 bis del Código Penal, sino que también muchas veces se producen por inobservancia de elementales normas de recaudo o en violación a disposiciones menores, como ser, por ejemplo, las ordenanzas o por la utilización de cosas o animales. A modo de ejemplo, puede señalarse quienes tenían a su cargo la tarea de reparación de un inmueble y omitiendo tomar la medida de resguardo suficiente, provocaron la caída de mampostería por la vía pública fuera del ámbito de protección que se colocara, causando lesiones leves a los transeúntes. Si uno observa, ¿no es cierto?, el paisaje urbano y ve cuando se está construyendo una obra, sobre todo en los edificios de altura, ¿no es cierto?, en el microcentro de la ciudad, puede advertir con facilidad cómo, ¿no es cierto?, a medida que va ganando altura, se van colocando unas especies de bandejas volantes en todos los pisos a fin de evitar precisamente la caída del material que se está utilizando para la construcción del mismo. Al igual, ¿no es cierto?, que en la planta baja, es decir, en el piso y colindante con la vereda, se suelen hacer pasillos, ¿no es cierto?, de madera con techo para que el peatón pueda circular sin ningún tipo de dificultad, tratando en la medida de lo posible no producir ningún daño como consecuencia de la construcción que se está llevando a cabo. El tipo culposo puede realizarse tanto por acción como por omisión, cuando de las especiales circunstancias del caso concreto, el autor del daño en el cuerpo o en la salud de un tercero no ha actuado con la prudencia que el evento exigía, actuando de un modo contrario a lo que las reglamentaciones o sistemas normativos indican, o no tomando las precauciones necesarias para evitar un resultado que se presentaba como previsible. Es necesario recordar que no es suficiente esa falta de adecuación de su conducta al modo de obrar, debido a que configura la violación del deber de cuidado, sino que además es necesario que el resultado lesivo sea consecuencia directa y necesaria del acto u omisión llevado a cabo en forma imprudente o negligente.